Hola, bienvenido, bienvenida. Este es el último video de la explicación del paradigma de las elecciones y parte del curso de diseño social basado en las elecciones. Entrando al campo y a la cosecha. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las preguntas a responder son: ¿cuál es la razón o motivo de Dios? El amor, sin duda. ¿Qué nos ha dado Dios? Su Hijo unigénito. ¿Para qué nos lo dio? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Quién es todo aquel? ¿Todo es cualquiera? En la época de Jesús, los que se sentían puros y dignos no se juntaban con él, pero él se juntaba con quienes él quería, y los menos dignos recibieron su luz. Si nuestras acciones no están basadas en el amor y nuestro mensaje deja de ser Jesucristo, no tendrá sentido, ni fruto, ni impacto, ni propósito, ni gobierno. Amor. Dice 1 Corintios 13, sin amor, todo es hueco, vacío, inútil. El amor es de Dios, dice la palabra, y también dice, y Dios es amor. Cuando nosotros leemos los pasajes de Efesios 4, 1 Corintios 12 y Romanos 12, encontramos la lista de ministerios, dones del Espíritu y los dones motivacionales. Hay muchas opiniones sobre estas listas y su interacción, pero es algo que realmente es indiscutible, es que afirman que todos somos un cuerpo. Los tres capítulos nos llaman a la unidad y a comprender que estos dones son dones de la gracia y que su fin es bendecir a otros. Uno, somos uno, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y también afirma que somos un cuerpo. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Los tres pasajes hablan de un cuerpo y hablan de que hemos recibido diversidad de dones. Esa diversidad corresponde a que debe ser aplicado en múltiples y muy diversos contextos según el llamado y el propósito de Dios para cada uno. Todo sea para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. O sea, no son para mí, sino que son por gracia y para otros. No todos tenemos los mismos dones y misterios. Cada uno los recibe según el propósito de Dios, según dos cosas. Una es la medida de fe, que está relacionada a los dones y ministerios que recibo, y la medida de gracia, que es la virtud o capacidad de desarrollar o aplicar en un tiempo y espacio determinado en los dones y misterios que he recibido de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que un banquero que tiene mucho dinero dice: yo te abro una cuenta y te doy una cierta cantidad de dinero. Ese dinero es como la medida de fe, pero la que me dé la tarjeta y la chequera o que me dé la posibilidad de sacarlo de la caja es la gracia. Yo cuando tengo el dinero y lo puedo aplicar en algo, ese es el ámbito en donde yo voy a aplicar o voy a poder utilizar esa medida de fe. Ese dinero lo puedo usar cuando tengo la tarjeta, por ejemplo. Veámoslo con un gráfico. Imaginemos que esta es nuestra vida. Vemos que en el centro va Cristo. Luego todo en el margen izquierdo vamos a poner el amor, porque sin amor, como hemos visto, como dice la palabra, nada tiene sentido y nada tiene fruto. Y luego vamos a poner dos cuadrantes, dos líneas. En uno, la medida de fe, que lo vamos a poner en esta parte superior, con esta línea, y luego vamos a poner la gracia, la medida de gracia, que también vamos a poner una línea. Y entonces nos va a quedar un área. En esa área vamos a intentar poner, según la medida de fe y según la instancia o el ámbito donde yo estoy trabajando, decir que se va a quedar demarcada un área. ¿Qué es esta área? Esta área es justamente el lugar donde yo puedo decir con seguridad, es al que Dios me ha llamado. ¿Por qué? Porque es el área donde yo tengo mayor efectividad, donde tengo los recursos para actuar y para comenzar a generar el propósito de Dios en ese lugar. Vamos a hablar un poquito sobre el ámbito de la gracia. Las instancias de la comisión de Génesis 1 son los que vamos a utilizar para poder hacer referencia a esto. Y está comunión y vida, estar, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. ¿A qué se refieren estas cosas? Vamos a poner una definición un poquito más amplia. Comunión y vida es estar en Cristo.
Eso lo vemos en la instancia de la meditación de lo extraordinario. Pero estar es existir o tomar posición en. Fructificar es producir fruto, multiplicarse, reproducirse. Llenar la tierra es ocupar todos los espacios. Sojuzgar es poner bajo mi juicio. Señorear significa estar por encima de. Vamos a una ampliación de estos conceptos. En estar podemos decir, Dios puso al hombre en el huerto para. El primer paso es estar, tomar posesión, hacerse presente, comprometerse con, acompañar, asistir, ayudar, colaborar, etc. En fructificar vemos que aprender, el saber hacer, el capaz de entender y hacer, el know-how, como dicen las empresas, la solvencia, la visión. Multiplicarse está relacionado con esa capacidad de crecer, de extenderse, de alcanzar, de liderar, de conducir, ese llamado para avanzar más allá de mí o de mi alcance. También está referido a enseñar a otros, a formar, a equipar, a capacitar. Llenar la tierra tiene que ver con ocupar esos espacios que están vacíos, es extenderse y alcanzar aquello que es lejano, lo desconocido. También es innovar, es crear, es inventar, es desarrollar nuevos paradigmas. Y sojuzgar puede verse como vencer poderes y estructuras opuestas y contrarias a las elecciones de Dios. Es confrontar estructuras humanas y espirituales que someten a las personas o destruyen la vida con fuerza. Y lo último es señorear. Señorear es ejercer autoridad sobre todas las estructuras humanas y espirituales de forma que se cumplan las elecciones de Dios sobre un área o tema determinado. Puede tener que ver con área de gobierno del Estado, puede tener que ver con organizaciones, puede tener que ver con la opinión pública, puede tener contra ciertos dogmas o conceptos de organizaciones o de ciertos sectores que se oponen a Dios o que bien están desarrollando actividades o tienen iniciativas que se oponen a las elecciones de Dios, a la vida, a la justicia, al amor, a la posibilidad de que las personas puedan desarrollarse, a la salud, educación, etc. Vamos a tomar un ejemplo práctico, como por ejemplo la temática que es una bastante compleja y muy cercana a la mayoría de las iglesias, que tiene que ver con las adicciones. Este es un flagelo que está impactando en toda la región, en toda la comunidad, y que el Estado y los particulares se han mostrado que son impotentes ante este problema. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las instancias, vemos, por ejemplo, en la instancia que tiene que ver con el estar, vendría a ser acompañar a personas antes, durante y después de un tratamiento, visitas o voluntariado en centros de recuperación, prevención, acompañamiento a familiares, acompañamiento a personas que trabajan en centro, emplearse en oficinas del Estado que están en el tema, etc. En la instancia que tiene que ver con fructificar, es por ejemplo un operador técnico o un operador socioespiritual en adicciones, algún integrante de equipo de recuperación, un responsable del seguimiento de recuperación de personas adictas, a cargo de programas de atención a familiares o a cargo de algún área respectiva en gobierno o en un ministerio de salud o en educación o por ejemplo un docente de adictos y familiares, etc. En multiplicar es, por ejemplo, un licenciado en profesiones relacionadas a adicciones, un médico o algún otro profesional, responsable de un centro de recuperación, un líder en el área a nivel privado y público, un formador y o profesor de operadores y planteles técnicos, referente del área y de la temática, o alguien que está trabajando en programas de concientización y alerta. Llenar la tierra podemos encontrar asistencia y líder de campo en áreas de alto riesgo, por ejemplo cárcel, villas, sectores alejados y de difícil acceso o de extrema violencia y peligrosidad, etc. Misiones a grupos o sectores que tienen esta problemática como algo central, por ejemplo en otras regiones, en otros países, etc. Crear modelos o programas nuevos, innovadores de recuperación, etc. En sojuzgar, establecer centros de recuperación dentro de sectores conflictivos u orientados a sectores de alto perfil de peligrosidad, confrontar con organizaciones o sectores que promueven cualquier tipo de adicciones, generar cruzadas y actividades específicas de cambio pese a la oposición y conflicto, etc. Y en señorar está
animar y liderar campañas y actividades que cambien estructuras sociales, políticas, delictivas, que promueven o protegen las adicciones, legislar y o promover leyes sobre el tema, proponer cambios significativos que permitan combatir las adicciones o liberar a más personas, cuestionar y hacer seguimiento de las prácticas de líderes y funcionarios que tengan que ver con esta temática. Como vemos, son todos distintos y todos muy importantes y todos a la vez, en el mismo tiempo pueden estar trabajando, y de hecho muchas personas en cada una de estas instancias pueden estar realizando distintas actividades. Se van complementando o van cada uno trabajando de acuerdo al llamado y al propósito de Dios para la persona. Ahora, las instancias no son una escalera donde ir subiendo, no es que vamos de la menor a la mayor. Cada uno de nosotros tiene una gracia y un llamado específico, a una instancia específica. Nadie es más importante, todos somos igualmente fundamentales. El apóstol dice, porque no soy ojo, no soy cuerpo, por supuesto que sí. Y la plenitud se alcanza al llevar adelante con amor fielmente el llamado. La plenitud es también, significa el gozo y significa ser feliz con lo que estamos haciendo. Ahora, medida de fe. Cuando hablamos de medida de fe vamos a remitirnos a dones y ministerios. Y vamos a hacer solo una aproximación porque ¿cuántas opciones hay? Tantas opciones como personas hay. Sin embargo, hay un grupo determinado en las Escrituras que ya nos dan una orientación acerca de las capacidades que el Espíritu da. Tenemos los dones del Hijo, lo que aparece en Efesios 4, del Espíritu Santo en 1 Corintios 12 y del Padre en Romanos 12. Por supuesto, esto es una descripción que no todos hacen la misma, pero básicamente es como para poder hacer esta ilustración. Entonces, en esta ilustración lo que nosotros vemos es que en cada una de las instancias hay dones o hay ministerios que son más efectivos o que son esperables que nosotros podamos tener en esa área. Si bien esto solamente es un gráfico, en el curso lo vamos a hacer con mucho más detalle y en realidad algunas cosas están distintas, pero este gráfico es más simple, entonces lo colocamos aquí. Ahora, cuando nosotros decimos estos dones y ministerios, cada uno de nosotros ha recibido uno diferente. Entonces volvemos a nuestro gráfico donde estaba nuestra vida, representada nuestra vida. Entonces tenemos fe y gracia, y acá vamos a volver a colocar el gráfico de los dones, ¿no? De las instancias. Entonces, por el lado de los dones y ministerios, con respecto sobre el cuadrante de la fe, y en el otro de la gracia, las instancias. Entonces, imaginemos que yo tengo ya reconocido un ministerio relacionado a la enseñanza. Entonces voy a buscar dónde está maestro y voy a poner una cruz. También es reconocido palabra de sabiduría y también tengo la capacidad de presidir. Si yo hago una extensión hacia estos cuadrantes, voy a encontrar el área esa que hablábamos antes. Esa es el área donde yo podría decir soy más efectivo y donde yo debería apuntar a ser aún más efectivo y dar fruto. Si lo extendemos un poquito, esto me está mostrando que yo debería ser efectivo en todo lo que tiene que ver con la multiplicación, con la enseñanza, con estar con personas, acompañar, extender, etc. Ahora, bien de la instancia de gobierno donde está, eso ya después va uno cada individualmente a hacerlo. ¿Te faltarán algunos dones? Procura y pide los dones. ¿Tenés dones pero no has avanzado y te falta capacitación en esa área o en esa instancia? Entonces comienza por lo básico, estudiando, aprendiendo, luego ir fructificando y así ir avanzando y creciendo en todas las áreas hasta dar fruto pleno. En este módulo trabajaremos mucho más sobre este tema, con test, evaluaciones, que nos van a permitir comenzar a definir estrategias individuales y también colectivas. Vamos a trabajar sobre planes de formación y capacitación y búsqueda de la plenitud del espíritu para ser más efectivos y tener mucho fruto. También trabajaremos algunas áreas específicas a nivel individual y grupal que favorecerán la aplicación en la práctica del diario vivir todo lo aprendido. Vamos a hacer un pequeño resumen y repaso sobre los últimos videos.
La iglesia local puede provocar un avivamiento si desarrolla a pleno su doble ministerio, lo extraordinario y lo ordinario. También dijimos que para ello debe seguir el modelo de Jesús, elegir lo que Dios elige, hacer lo que Dios hace y amar lo que Dios ama. La iglesia dispone a través de los dones y ministerios de un equipamiento espiritual que le permite desarrollar estrategias de forma de crecer integralmente cantidad de personas y formación de esas personas. Establecer las elecciones de Dios en todo ámbito de la sociedad, es decir, transformarla, cambiarla, evangelizar en forma constante. Las instancias de gobierno le permiten también manifestar a Cristo, posicionarse, crecer, multiplicarse, llenar todos los espacios, confrontar el mal y gobernar o legislar sobre cualquier tema. Para tener mucho fruto debemos trabajar sobre nosotros, comunión y revelación, sobre nuestras elecciones, la verdad, sobre nuestro hacer, misterio, dones y nuestro reconocimiento de los demás, amor. Ser el cuerpo de Cristo nos llama a que todos sin excepción, todo el tiempo y en todo lugar cumplamos nuestro ministerio. El avivamiento será producto de poner en marcha todos los ministerios en forma coordinada y en la plenitud del Espíritu. Y este avivamiento puede comenzar hoy. Señor, te damos muchas gracias por lo que hemos compartido. Señor, te pido que el desafío de transformar el mundo, del ir hasta el último de los rincones, del ir hasta la última de las personas, del ir y transformar y llevar el reino de Dios hasta el último de los rincones, Señor, arda en nuestros corazones y podamos sentir el desafío y sentir el ánimo y sentir el gozo y sentir la gratitud a ti, Señor, que nos has tomado como dignos para esta misión, que nos has tomado como dignos para esta comisión. Señor, llenanos de tu presencia, de tu espíritu, de tu sabiduría y de tu revelación, para que tus elecciones, lo que tú determinaste, tu voluntad, para que tu amor y tus acciones se manifiesten a través nuestro, a través de la iglesia, y todo el mundo reconozca que tú eres el Señor, sino que tu voluntad sea manifestada en toda la tierra. Señor, toma control y dominio de toda la tierra, porque todo es tuyo. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Como siempre, les doy muchas gracias por haber compartido estos videos. Vamos a tener algunos pequeños videos, algunas pequeñas perlitas que vamos a ir sumando en el canal, pero sobre todo lo que quiero es pedirles que te inscribas en el curso. En el curso vamos a hacer juntos y vamos a trabajar muchísimas herramientas y muchísimos contenidos y conceptos el propósito central es liberar gracia, liberar herramientas, liberar poder de Dios, liberar ideas, conceptos. Nosotros estamos hablando de que hay una sociedad que debe ser transformada y cambiada. Y las ideas de ese cambio, las ideas de cómo van a cambiar y las ideas del modelo solamente pueden ser representadas por los hijos de Dios. ¿Quién, sino los hijos de Dios, saben qué quiere hacer Dios en nuestra comunidad? Nadie más que nosotros, los hijos de Dios. Por eso los invito a que sean parte de este curso, que se inscriban cuanto antes. Hay cupos limitados y esperamos que seas parte de esta comunidad y que también puedas unirte a esta red donde vamos a ir aprendiendo y donde vamos a ir creciendo y vamos a ir compartiendo recursos, materiales, ideas, sugerencias para que nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestra localidad pueda crecer en una forma tremenda, una forma inusitada, tal vez impensada para muchas personas, pero que Dios tiene el propósito de hacerlo. Y eso será un avivamiento que empieza ahora, pero que termina cuando venga Cristo. Así que muchas gracias nuevamente por compartir este material y te pido que también se lo compartas a otros, a tus amigos, a tus colegas, a otros hermanos, a otras iglesias, para que también se puedan familiarizar con estos conceptos y también puedan crecer y ser bendecidos. Así que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los bendigo. Bendiciones. Amén. The constellations are swimming inside breath of your desire.